tiempo. Así que nada, bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por asistir a este acto. Gracias también, por supuesto, a las personas que me acompañan en la mesa, que ahora enseguida pasaré a presentar. Y antes, pues quería presentarme también a mí, a la organización y introducir un poco brevemente esta sesión. Yo soy Alvara, soy del área de comunicación de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. Es una organización que dentro del ámbito del consumo adopta una mirada que va más allá de la contratación de bienes y servicios y trata de establecer vínculos también entre este ámbito del consumo y otras áreas de vital importancia social, como puede ser el medio ambiente, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, la digitalización, la seguridad alimentaria, entre muchos otros. Tratamos además de incidir políticamente para defender los derechos de las personas consumidoras en estas áreas, con especial preocupación por las personas que están en diferentes situaciones de vulnerabilidad. Desde este enfoque es también desde el que decidimos participar en este proyecto de MediaWise, que es en el que se enmarca este acto, junto a organizaciones de Chipre, Grecia, Italia y Lituania. A través de este proyecto nos planteamos explorar los efectos de la desinformación en nuestros sistemas democráticos con el objetivo de favorecer la participación activa de la ciudadanía para identificar y contrarrestar la desinformación, los bulos a los que estamos expuestos, pues, y que recibimos a través de los medios de comunicación o de las redes sociales o de Internet en general. ¿Y por qué creemos que es importante también desde una organización de consumo hacer esta reflexión y este análisis? Pues porque desde el punto de vista de consumo y también desde nuestro compromiso en la defensa de los derechos de las personas en tanto consumidoras y también, por supuesto, en tanto ciudadanas, sabemos que el derecho a la información veraz es un derecho básico y necesario para poder tomar decisiones responsables, informadas, libres de manipulación y, por supuesto, libre también, pues, de intereses ajenos. La desinformación sabemos que no surge porque sí. Detrás de la desinformación siempre hay unos ciertos objetivos, unos ciertos discursos y unos ciertos intereses que normalmente no coinciden con los de las personas consumidoras. Por eso es importante también, pues, tener esa capacidad de identificarlos. Como decía, tener acceso a esta información veraz es importante para tomar decisiones, como decía, pues, relativas, por ejemplo, a la contratación de bienes y servicios, que sería como lo más directamente relacionado con el consumo. Esto es importante además porque hay muchos servicios si bienes, productos, lo que sea, a los que estamos obligados de alguna manera a acceder, como puede ser pagar un alquiler o abrir una cuenta en el banco o pagar los suministros energéticos. Entonces, es especialmente importante recibir la información adecuada para poder tomar, como decía, para poder elegir en función de nuestros intereses y no de intereses ajenos, y también para saber conocer nuestros derechos y identificar injusticias y poder reclamar o reivindicar esos derechos si fuera necesario. Y, por último, pues más allá del ámbito del consumo, el derecho a la información veraz es esencial, por supuesto, para la conformación de una ciudadanía crítica, con el espíritu crítico y con la sensibilidad social que requiere el buen funcionamiento democrático. Y por eso, pues, vamos a abrir hoy aquí esta reflexión, que yo creo que van a salir muchos temas interesantes. Así que ahora sí, pues vamos a pasar a hablar de todo esto y presento aquí a los y las ponentes. Aquí a mi lado tengo a Virginia Álvarez, que es responsable de investigación de la sección española de Amnistía Internacional. Es experta en materia de asilo e inmigración, en violencia de género y en derecho a la libertad de expresión e información. Y en los últimos años se está centrando también en la protección de estos derechos en el ámbito digital. Después voy aquí en orden, no sé cómo os habéis puesto. Raúl Magallón es profesor de Periodismo y Comunicación Audiovisual y investigador en la Universidad Carlos III de Madrid y autor también de varios libros relacionados con la desinformación y sus efectos sobre las democracias. Pablo Hernández Escayola es periodista, ha trabajado también de periodista en diferentes medios de comunicación y actualmente es coordinador de investigación académica en Maldita.es. Y Deva Mar Escobedo es periodista y activista, actualmente colabora para El Salto y escribe sobre temas siempre relacionados con las luchas sociales. También es representante del estudiantado en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Y nada más, ya, pues bueno, voy a pasar a ir dándoos la palabra.
Explico un poco cómo es el funcionamiento también de la sesión antes de eso. La vamos a dividir en dos partes temáticas, en las que a partir de varias preguntas que yo voy a ir un poco lanzándoos, pues generaremos un poco un diálogo y luego, por supuesto, también las personas del público podéis intervenir si lo deseáis. Si alguna de vosotras quiere intervenir en las preguntas que dirija a otras, pues me pedís el turno y os doy el paso para hacer algún apunte, ¿vale? Y nada, pasamos ya entonces al primero de los bloques. Vamos a analizar primero la proliferación de discursos del odio en forma de bulos que encontramos diariamente en Internet y en los medios de comunicación, especialmente esos que atacan a los avances en políticas sociales, que surgen como reacción a esos avances, como pueden ser las políticas de igualdad, las políticas LGTBI, las políticas de migración, o atacan también directamente a personas o movimientos sociales que de alguna manera representan estos avances. Entonces, bueno, pues os pregunto primero qué análisis hacéis de esta cuestión y si detectáis en los últimos tiempos un crecimiento de estos bulos y de estos discursos de odio. Así que, Deva, si quieres empezar. A ver, ¿bien? Vale. Sí, yo creo que ha habido un aumento de la desinformación, en los bulos para propagar discursos de odio y que esto se enmarca dentro de una ola reaccionaria que lleva bastantes más años funcionando en Europa, pero que ya llegó a España hace tiempo. La desinformación es una de las herramientas que utiliza la extrema derecha para impedir estos avances sociales. Es decir, se trata de una reacción a estos avances. Muchas veces estos bulos se propagan desde las propias instituciones una vez los partidos de extrema derecha entran en ellas y consiguen legitimarlos de forma que algo que antes se podía decir a escondidas, pues ahora se dice inflando el pecho. Hemos visto ejemplos a la legislación que se ha intentado aprobar en esta última legislatura, por ejemplo, con la ley del aborto, la ley de solo sí es sí, que, por ejemplo, que circulaba por ahí un supuesto contrato que se iba a tener que firmar entre ambas partes, muy ridículo, con la ley trans diciendo que se estaba destruyendo el deporte femenino, cosa que llevaba ya... Es decir, años con participación de personas trans en el deporte sin ningún tipo de problema para nadie. En España es como decía ayer Pedro Sánchez, ¿no? Esos hombres de 40, 50 años que se sienten identificados, como Rafael Marcos, el exmarido de la presidenta de Infancia Libre, se sentía también mencionado cuando hablaba Irene Montero de maltratadores en general. Estos hombres muchas veces que notan una pérdida de privilegios, no de derechos, sino de privilegios, y que están reaccionando también gracias a esta extrema derecha que les está dando como un cauce para sentirse legitimados en ver que su mujer se aproxima al feminismo y que ya no llega a casa a mesa puesta. Entonces, ¿qué pasa también con la llegada al gobierno del PSOE y más adelante de Unidas Podemos también? Todos los temas de las agendas progresistas entran mucho más fácilmente a la agenda pública de la mano del gobierno y de las personas legisladoras. Entonces, llegan estos discursos a un sector que antes... tal vez no estaba llegando a escuchar esto, y en este ambiente, en este caldo de dudas sobre estas personas que no saben si están perdiendo privilegios, ahí se aprovecha la extrema derecha. Traía también algunos datos en lo que respecta a racismo en la Unión Europea. La Agencia Europea de Derechos Fundamentales hizo en 2007 y en 2017 sendas encuestas sobre el estado de minorías y la discriminación. Y en el primero de ellos, en 2007, solo el 18% de personas que sufrían agresiones racistas las denunciaba. 10 años después, el porcentaje baja al 18%. En lo que respecta a delitos de odio en España, según datos del Ministerio del Interior, ha habido un centenar más de denuncias en 2021, que es el último año en el que hay datos, respecto a 2019. No comparamos con 2020 por los hechos de ese momento. O, por ejemplo, el informe sobre LGBTfobia en las aulas que elabora COGAM, el colectivo LGBT de Madrid. En el último informe decía que había un 65% de alumnado respetuoso con la diversidad, según los criterios de la organización, lo que era un 20% menos que en el informe anterior. Y destaca que dentro de esto solo un 49, como unos pocos decimales,
es decir, ligeramente menos de la mitad de los hombres se entraban dentro de estos criterios que Cogam considera de respeto con la desigualdad. También ha habido, Cogam cree que por un ambiente más hostil en la sociedad hay un porcentaje mayor de alumnado LGBTI que dice que no saldría del armario, un 21%, respecto al informe anterior que decía que son un 16%, 5 puntos menos serían las personas que no saldrían del armario. Yo creo que esto es claramente pues, parte de toda la desinformación que se utiliza en la extrema derecha para avanzar su agenda y que perjudica sobre todo a minorías sociales. Sí, gracias, Deva, por la respuesta. No sé si, Virginia, tú también tenías algo que aportar. Sí. Hola, buenos días a todas y todos. Y, bueno, muchísimas gracias a CECU por la invitación a Amnistía Internacional a hablar sobre desinformación, donde entraríamos también en los límites de la libertad de expresión, los límites de la información veraz, etcétera, etcétera. Justo antes de venirme, cuando me estaba leyendo y preparando un poco, me ha pasado una compañera un vídeo de una... No me ha dado tiempo, he visto que era filósofa holandesa, bueno, entre muchas de las cosas que decía que era, y el comentario era un tuit de esta persona, y el comentario era: hemos perdido muchos años intentando ser políticamente correctos contra el racismo, en vez de luchar por nuestros derechos o algo así, no recuerdo, lo he visto muy rápido, porque lo que más me ha impactado era la imagen, ¿no? La imagen era una mujer y una niña, por supuesto, rubias, que estaban asomadas en su casa, y de repente llegaba un chico negro que se acercaba a ellas y con una violencia inusitada las empujaba, las sacaba de casa, bueno, algo realmente que dices, bueno, alguien realmente se puede pensar que esto es en serio, pero desgraciadamente sí que habrá mucha gente que se crea este tipo de mensajes, ¿no? Y pensaba y comentaba con mi compañera el reto que tenemos también dentro de las organizaciones internacionales de derechos humanos y de todo el movimiento también internacional de derechos humanos, que siempre ha sido tan garantista y tan protector con el derecho de expresión y de poder opinar y decir lo que uno quiere, ¿no? A ver, en principio, respecto a la pregunta de si es nuevo, yo diría que no, que la desinformación y los discursos de odio han estado siempre, y no me voy a ceñir solamente a España, ¿vale? Somos una organización internacional que estamos haciendo seguimiento a nivel internacional, y sí que ahora lo estamos viendo mucho más visible en España, pero sobre todo con el protagonismo cada vez mayor, ¿no?, que se está dando y que está teniendo los mensajes de partidos de extrema derecha, pero yo diría que esto no es un fenómeno nuevo. Sí que es verdad que los medios, que las redes sociales están permitiendo que la desinformación y sobre todo los discursos de odio se propaguen de manera muchísimo más rápida y tengan un impacto muchísimo mayor en las víctimas, ¿no?, de lo que tenían antes. Pero yo no lo limitaría solamente a partidos de extrema derecha o a particulares. Yo creo que la desinformación siempre ha sido un arma de poder de los gobiernos. El control de la información siempre ha sido un arma de poder para todos los gobiernos y de todos los colores. Y por lo tanto no es solamente cuestión de ciertos grupos políticos o de particulares o de gente malintencionada, ¿no? Siempre ha estado ahí, y tampoco creo que sea algo que podamos circunscribir solamente a medios digitales. Yo creo que el hecho que también la desinformación está en los medios de comunicación tradicionales,
y en otros medios. Se me ocurre, en un ámbito que conozco particularmente, que es cómo en medios de comunicación tradicionales se transmite la información relacionada a migración, ¿no? Cuando hay un salto en una entrada en Melilla, no hay un análisis de por qué se ha producido ese salto, no se contextualiza, ¿no? Teniendo en cuenta a lo mejor que si nos preocupa la entrada irregular de personas, quizá están entrando más por el aeropuerto que por la valla de Melilla. Es bastante común ver en medios de comunicación tradicionales y que en principio no serían sospechosos de extrema derecha, hablar de invasión, hablar de avalancha, comprar los discursos políticos de violencia, etcétera, etcétera. Y todo eso va creando un caldo de cultivo que nos lleva también a todo lo que son los delitos los discursos de odio, ¿no? Que ahí también... perdona, que pensaba yo, mira que venía yo diciendo, no voy a hablar, pero bueno, pues dejo luego también lo de los discursos de odio, que ahí a lo mejor cuando hablemos de regulación me explico un poquito más, ¿no? Porque para Amnistía Internacional también hay preocupación en dónde están los límites y cuál es lo aceptable. Está claro que efectivamente hay discursos que incitan a la violencia y tenemos muchísimos ejemplos, ¿no? Desde Ruanda en el 94 o el último ejemplo que tenemos documentado, que es Myanmar, que me gustaría referirme luego en otra oportunidad, pero también, ¿no?, como estos intentos de los estados de controlar y de limitar la información, amparándose también en seguridad nacional, en discursos de odio, etcétera, etcétera, puede limitar de manera desproporcionada. Hay mensajes que claramente incitan la violencia y tiene que haber una respuesta, pero desde luego tiene que haber también, bueno, pues una proporcionalidad en cómo se realiza. Gracias. Gracias, Virginia. No sé si querías decir algo. Vale. Sí, claro, Pablo, adelante. A ver, ahora mejor. Sí, no, yo quería comentar algo que venía al hilo de lo que comentaba ahora Virginia, de que siempre se ha utilizado la desinformación y el discurso de odio por los poderosos, que obviamente es cierto, pero yo creo que hay una serie de características que traen las redes sociales, que las redes sociales tienen cosas maravillosas y muy buenas, pero también tiene una serie de características que yo creo que facilitan que se propague más el discurso de odio. Por ejemplo, la facilidad de actuar de manera anónima. Hay mucha gente que antes estaba amargada en el sillón de su casa, le gritaba a la tele, y ahora puede entrar en redes sociales e insultar directamente en la cuenta de la persona a la que quiere atacar sin ningún tipo de problema. ¿Eso qué pasa? Que eso podría ser una conducta individual, pero luego también es muy fácil que los grupos que tienen tipos de pensamientos radicales no solamente se sientan más como una comunidad, porque antes igual estaban perdidos pues yo qué sé, en su barrio o en su pueblo con sus pulsiones, digamos, negativas, pero ahora se meten en redes sociales y se encuentran que hay un montón de gente, bueno, un montón de gente, hay un grupo de gente que está de acuerdo con ellos y que se jalean, o sea, se van sintiendo que no están solos, que hay gente en otro sitio. Y luego somos muy malos midiendo cuánta gente es mucha gente. Tú te metes en un grupo de 1000 personas y te parece que es una multitud, te parece que es la opinión mayoritaria del pueblo español. No, sois 1000. Eso sí, cuando te empiezan a llegar las notificaciones de esos 1000, la sensación que tienes es que es una masa de gente que piensa lo mismo que yo. Entonces eso sirve para reforzar una serie de pensamientos radicales que yo creo que luego se pueden llevar muy fácilmente de manera anónima a redes sociales, y eso crea un caldo de cultivo bastante peligroso. Y luego hay un elemento extra, que es cómo se organizan, porque hay redes sociales totalmente públicas, hay otras esferas que son semipúblicas y hay otras privadas. Por ejemplo, canales de Telegram. Hay canales de Telegram que llevan grupos radicales, con un administrador que controla más o menos quién está dentro y tal. Eso les sirve para organizarse. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, hay veces que publicamos algo que tiene cierta polémica o sobre un tema más o menos, pues yo qué sé, sobre las vacunas, los antivacunas. Se organiza, alguien del grupo va y dice en su grupo de Telegram: mirad lo que han publicado los de Maldita, igual tenemos que pasar a decirles qué opinamos de este artículo que dice que las vacunas son buenísimas. Y entonces nos llega
una luz de gente en nuestros comentarios y lo que hacen es insultarnos, o sea, no es debate. De hecho, han colonizado las secciones de comentarios de algunos medios de comunicación los discursos de odio, porque es donde llegan ellos con su cuenta anónima y sueltan todo su odio, y unos espacios que se supone que estaban pensados para debatir sobre el tema del que está hablando la noticia o el contenido en concreto, se convierten en unos espacios en los que llega una jauría de gente que solamente llega a insultarte, no se debate en absoluto y, de hecho, ellos comparten sus ideas radicales, con lo cual un espacio que debería ser de debate se convierte en un espacio puro de odio. De hecho, muchas veces nosotros cerramos los comentarios de algunas de las cosas que publicamos porque nos encontramos con eso cada 2 por 3. Ahora creo, sí. Vale. ¿Qué efectos tiene todo esto que habéis comentado, esta proliferación del odio, de los bulos en este sentido, sobre la ciudadanía y para el buen funcionamiento democrático? Raúl. Buenos días. Hay 2 premisas con las que deberíamos empezar a trabajar. La primera es si un aumento de la información ha hecho que nos sintamos más informados. Si le preguntas a la gente, la mayoría de la gente responde que no se siente mejor informada que hace X años. Y la segunda pregunta tiene que ver con si un aumento de la información ha traído un mundo más democrático, ¿no? Entonces, lo que dicen los distintos estudios, empezando por The Economist, que tiene un índice que se llama Democracy Index, es que en los últimos 15 años el número de países que podríamos llamar democracias plenas se ha reducido. En el año 2007 estábamos en 28 países y ahora estamos en 24 países. Entonces, ese es el punto de partida con el que trabajamos. A partir de ahí, podemos empezar a debatir qué consecuencias ha tenido, como bien dice Pablo, las redes sociales, si esto es un fenómeno nuevo o no. Personalmente, creo que la relación entre la verdad y la mentira, evidentemente es una relación humana que ha estado siempre, pero que hay demasiados elementos novedosos como para señalar que es algo que ha ocurrido siempre. Y aparte no ayuda en las soluciones, ¿no? Es verdad, por ejemplo, hay una ley francesa de la prensa de 1849 que ya habla de las falsas noticias. En los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, ya empiezan a hablar de fake news, etcétera, etcétera. El concepto de posverdad se empieza a desarrollar en los años 90, pero hay demasiados elementos novedosos que son importantes señalarlos. El primero es la normalización de los procesos de desinformación. Quiero decir, lo que empezó y el año 2016 con el Brexit, con las elecciones en Estados Unidos, empezó teniendo un carácter político. Luego, como vimos poco a poco, empezó a afectar a las cuestiones relacionadas a la migración, empezó a afectar a las cuestiones relacionadas con el feminismo, con los derechos sociales, etcétera, y luego llegó la pandemia. ¿Qué ocurre con la pandemia? Y eso es otro elemento completamente novedoso, y aquí Pablo lo puede contar muchísimo mejor que yo. Una de las características y una de las novedades de la pandemia es que las narrativas se hicieron globales y se adaptaron a contextos locales. ¿Esto qué significa? Nosotros, por ejemplo, con datos de Maldita, pudimos identificar que 1 de cada 5 bulos que circulaban en España relacionados con la pandemia procedían de países de América Latina y viceversa. Entonces había un tipo de trasvase. Y hay muchísimos elementos novedosos que hacen que tengamos que identificar perfectamente cuáles son las problemáticas en cuestión para tomar unas decisiones muchísimo más precisas, ¿no? Gracias, Raúl. Y ahora os pregunto entonces qué puede hacer la ciudadanía para identificar estas informaciones falsas y para hacer esa distinción entre información y propaganda, que es lo que haría falta. Pablo. Vale, pues al hilo un poco de lo que acaba de decir Raúl, porque se ve muy bien cómo funciona la desinformación. Lo primero es que para detectar cuando estás enfrente de una pieza de desinformación, es importante tener en cuenta cuál sería la receta para fabricar un bulo, para tratar de detectar esas características en el bulo. Entonces, para empezar, tiene que llamar la atención. Claro,
Si tú estás en un escenario de redes sociales con miles de mensajes, 1000 cosas que te pueden llamar la atención en cada momento, para conseguir público lo que necesitas es decir algo muy directo, contundente, llamativo. O sea, cuando es algo que te llama mucho la atención, bueno, es un dato que puede ser sospechoso. Segundo, te provoca una respuesta emocional. Lo que tratan de hacer los bulos es asustarte o enfadarte, en el caso, estamos hablando de discurso de odio, generarte odio, enfadarte muchísimo con ese colectivo que está siendo tratado con privilegios con respecto a ti. Ese tipo de reacción es la que tratan de provocar. ¿Y por qué tratan de provocar esa reacción emocional? Por un lado, para transmitir las narrativas que quieren, pero luego porque es más fácil que si tú tienes una reacción emocional lo empieces a compartir. Si lo empiezas a compartir, consigues que ese mensaje, que tiene igual un área de acción relativamente reducida, se convierta en viral. Cuantas más veces se comparte, más fácil es que ese mensaje cobre fuerza. Y si ese mensaje cobra fuerza en redes sociales, tu narrativa se ve reforzada. De hecho, hay estudios que lo que explican es que si escuchas un mensaje muchas veces, tiendes a darle más credibilidad que si lo escuchas una sola vez. Entonces, cualquier mensaje radical, cualquier barbaridad que escuches, si lo escuchas muchas veces, aunque sea inconscientemente, tiendes a darle una credibilidad extra. Otra cosa que hacen, usan vacíos de información. Eso se notó mucho con el coronavirus. No sabíamos qué era el coronavirus. Los científicos estaban investigándolo y nosotros ya teníamos los hospitales llenos y teníamos el virus circulando por las calles. ¿Qué pasa? Que si tú preguntas a los expertos, a los médicos, y no saben qué está pasando porque no conocen bien cómo funciona el coronavirus, cómo se puede luchar contra el coronavirus, es facilísimo inventarse cualquier tipo de bulo. Los remedios caseros, haz gárgaras de limón y estarás protegido contra el coronavirus. Eso, contra unas enfermedades que se conocen desde hace mucho tiempo, es mucho más complicado que se transmita. Cuando llega el coronavirus, que no sabemos cómo funciona el coronavirus, fue muy fácil que llegasen a todas partes, porque ante la duda, como no tenías respuesta de los médicos, lo que hacías es, voy a pasárselo a mis familiares y amigos, que no sé si funcionará, pero por si acaso. Y entonces ahí se empieza a crear la bola de la viralización de los contenidos. Otro tema que tratan de hacer es, toman una parte de realidad y sacan conclusiones que no son ciertas en absoluto. El caso del que hablaba Virginia, lo he visto yo también esta mañana, que es una señora mayor y una niña blancos, y llega un señor negro y les tira fuera de su casa, las tira al suelo y les roba. Vale, eso es un caso y seguramente será un robo de verdad. Pero claro, ¿qué te están tratando de contar? Porque yo pensé, eso lo van a circular todos los medios racistas y xenófobos a tope. Pero ¿qué conclusión sacan de ahí? Es, todos los inmigrantes son peligrosos, son violentos, vienen a robarnos, nos invaden y tal y cual. Entonces, todas esas conclusiones no se desprenden en absoluto de lo que acabas de ver, pero cogen esa parte de realidad para vender una narrativa que no es cierta en absoluto. Y esa es otra técnica que utilizan mucho los desinformadores. Y por eso, cuando te llega un contenido que te provoca una reacción como muy visceral, como que te da mucho la razón, como que es exactamente lo que quería transmitir, normalmente suele ser algo diseñado. Los desinformadores tienen la ventaja de que, como no tienen que ceñirse a la realidad, pues pueden inventarse cualquier cosa. Y cuando se ponen a inventarse cosas, tratan de inventar cosas que creen que pueden ser efectivas. Provocar respuestas emocionales son efectivas. Entonces, un consejo muy importante que debería estar muy arraigado en la gente es, ante la duda no compartas. Párate un poco antes de compartir, reflexiona un poco ante los contenidos que te hacen saltar cuando estás en redes sociales y reflexiona un poco. Y más allá de eso, hace falta formación. Yo creo que estamos en un nuevo escenario comunicativo que hay que tener en cuenta, y yo creo que desde las escuelas estaría bien que hubiese una formación específica para que ya la gente joven sepa un poco cómo actuar y a qué atenerse cuando está operando en redes sociales y, bueno, en general, comunicándose con el resto del mundo. Por alusiones. Yo, cuando he contado el ejemplo, no lo contaba como algo real y que se amplifique, sino justo lo contrario, o por lo menos a lo mejor mi deformación profesional me ha visto verlo así, ¿no? Lo preocupante que es que se utilice información manipulada
para crear estados de opinión, ¿no? Porque ese propio vídeo, si uno lo analiza medianamente, parece que está totalmente manipulado, ¿no? Es un poco a lo que me refería. La peligrosidad también de ir creando esos estados de opinión con información manipulada. Claro, yo a lo que me refería es a que independientemente de si es cierto o es falso, lo van a utilizar, porque ejemplifica muy bien la narrativa que ellos quieren, la narrativa falsa que ellos quieren difundir. Entonces, la imagen tiene mucho, o sea, la imagen en general, las imágenes tienen mucho poder. Y entonces, cuando tú tienes una imagen que te encaja dentro, digamos, de tu narrativa, es que a ellos les da igual si es verdad o es mentira. O sea, eso para ellos es totalmente irrelevante. Entonces, lo que van a hacer es tratar de moverlo para señalar o para tratar de apuntalar, digamos, la narrativa básica que tratan de transmitir. Vale, ¿y qué medidas serían necesarias desde las administraciones para combatir esta desinformación y este odio del que hemos hablado? Bueno, pues, a ver, hablando del COVID, es verdad que con el tema, ¿qué medidas son necesarias, no? Nos da mucho miedo a Amnistía Internacional las medidas criminalizadoras de todas estas actuaciones. Hace poco nos llegó una propuesta bueno, que ha decaído, ¿no?, por la convocatoria de elecciones, donde se intenta criminalizar, en cierta manera, todo lo que son fake news. Nos preocupa porque, lo traigo aquí, ¿no? Justo con el COVID y con la desinformación que hubo clarísima con el COVID, hubo muchísimos países que aprovecharon para meter legislaciones que criminalizaban la libertad de expresión. Y en nuestra experiencia lo que hemos visto es que bajo esta excusa se ha perseguido a periodistas independientes, a defensores y defensoras de derechos humanos y incluso a personas que han posteado o que han expresado su opinión, ¿no? Sí que es cierto, y lo comentábamos antes, que empieza a haber también un problema, que es cuando el derecho de opinión, ¿no?, que es un derecho fundamental a opinar lo que a uno le dé la gana, nos guste o no, empieza a ser manipulado, ¿no?, por toda esta información falsa y cómo realmente todo esto se puede controlar. Yo lo que decía es eso, tampoco hay internacionalmente aceptado que es un discurso de odio. No hay una definición internacionalmente aceptada. Tenemos todos es cierto también que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y tiene límites, pero tiene que estar muy bien definido. Sí que hay que criminalizar aquellos discursos o que sean una incitación directa a la violencia. Hemos visto cómo muchos discursos han provocado, ¿no?, luego violaciones de derechos humanos, porque han sido la causa, el caldo de cultivo que luego ha provocado la violencia. Pero desde nuestro punto de vista tiene que estar muy definido y tiene que convivir lo que es la libertad de expresión, la libertad de información con la prohibición absoluta de discriminación, ¿no?, que también impone el derecho internacional, y hay una obligación positiva por parte de los Estados de protegerla. Bajando un poco más al terreno de España, es lo que hablamos. Una legislación que únicamente se limite a criminalizar no es efectiva. Incluso puede ser más revictimizadora todavía, ¿no?, cuando no se aplica adecuadamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el agravante de racismo, que luego no se está aplicando por parte de los tribunales. Yo creo que está fallando otro tipo de medidas. Medios de comunicación, o garantizar que realmente hay medios de comunicación independientes, garantizar realmente que hay diversas fuentes a través de las cuales las personas se puedan informar. Y, por lo tanto, también que los Estados, y ya sé que es un poco, bueno, pues nuestra labor también es quizá pedir imposibles, ¿no?, garanticen esta libertad de información por diversas vías y
Y sobre todo vigilar, ¿no? Y poder contrarrestar. Yo creo que también es importante poder contrarrestar por parte de responsables políticos o de quien corresponda toda esta información falsa que está circulando por las redes o por los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, es eso, criminalización muy limitada porque nos parece que puede ser una vía peligrosa para empobrecer aún más las sociedades democráticas, ¿no? La libertad de información, la libertad de expresión es un pilar básico en sociedades democráticas, y sí empezar por otras medidas. En España, por ejemplo, y centrándonos más en tema de racismo, seguimos sin afrontar, ¿no? Sigue sin haber medidas, sigue sin haber un pacto, un plan serio que ataque todas las formas de racismo y discriminación, y sigue sin afrontarse el racismo estructural, ¿no? Que se ejerce desde las instituciones y que permea a toda la sociedad. Bueno, yo en esto, el punto de partida, también estoy de acuerdo un poco con lo que habéis dicho, pero me gustaría señalar una cosa que creo que es importante. Un estudiante de educación secundaria más o menos se estima que pasa al año entre 1.050, 1.050 y pico horas, ¿vale? en el instituto. Una estimación moderada nos señala que el consumo de redes sociales está en torno a las 4 horas. 4 horas son 1.460 horas anuales. ¿Qué significa esto? Que pasan muchísimas más horas en las redes sociales y consumiendo determinados contenidos que en la educación secundaria. Entonces, el primer problema lo tenemos ahí. Vamos muy tarde. O sea, y esto ya lo sabemos. En los años 60, los países nórdicos decidieron integrar en el currículum académico la alfabetización mediática porque consideraban que una sociedad mejor informada iba a ser una sociedad mucho más fuerte desde un punto de vista democrático. Es decir, vamos 60 años por detrás en este aspecto, ¿no? Y esto es importante que lo señalemos independientemente de las posiciones políticas. A partir de ahí hay muchísimas cuestiones que podemos trabajar, ¿no? En cuanto a, desde el punto de vista de los consumidores, una cuestión fundamental tiene que ver con la transparencia de los medios, la transparencia de los contenidos patrocinados, la transparencia en el etiquetado de determinadas en cuestiones que tanto en medios como en redes circulan, etcétera, ¿no? Pero todo se engloba un poco dentro de la misma dinámica, y es que necesitamos las herramientas para empezar a identificar las problemáticas en cuestión, las consecuencias que tiene para nuestras sociedades, y a partir de ahí no mirar esto como si fuera algo que no nos afecta o que no tiene importancia, porque puesto que al final, y esto es importante que lo entendamos, la manera de informarnos ha cambiado. Quiero decir, el Reuters Institute señala que el porcentaje de población que se informa por los medios de comunicación tradicionales cada vez es menor, y ahora bueno, pues la ciudadanía se informa por otros canales, redes sociales, etcétera. Otra cuestión es qué significa informarse por redes sociales, pero por ejemplo en el caso de los jóvenes, y esto también tiene que ver, sí, evidentemente a lo mejor no se consumen de forma directa determinados contenidos informativos tradicionales, pero detrás de ese consumo de horas y horas hay una serie de valores y hay una serie de principios democráticos que a lo mejor están siendo puestos en cuestión, ¿no? Vale, y entonces también hemos hablado un poco de qué podríamos hacer, ¿no? como ciudadanía para poder distinguir esta desinformación de la información de la propaganda o la de la desinformación. Hemos hablado un poco de las medidas que también se podrían implantar, y ahora os pregunto también qué se podría hacer desde la profesión del periodismo en este sentido, ¿no? Para contrarrestar la desinformación. Deba, si quieres.
Pues creo que esto tiene que ver mucho con una crisis de credibilidad en los medios que viene ya de largo. El País tiene un servicio en el cual tú les pides una portada de un día concreto, es hemeroteca, te la mandan enmarcada. Hay una portada en concreto que por algún motivo nunca está disponible, que es la edición del Mediodía del 11 de marzo de 2004, porque saben que metieron la pata hasta el fondo con Matanza de ETA en Madrid, titulado así, y entonces es algo que no quieren que esté campando por ahí. Entonces, digo lo de la credibilidad porque hay muchos bulos que se basan en esto no lo verás en medios, o que se caerían en un primer momento si te preguntaras por qué te ha llegado este bombazo informativo en un mensaje de WhatsApp con mala ortografía, y por qué, si es tan importante, no está abriendo portadas o no está abriendo tertulias. Entonces, cosas más concretas dentro de este tema de la credibilidad, pues mucho problema con titulares que luego lo abres y resulta que la noticia es muchísimo más matizada o que directamente va de otra cosa. Por ejemplo, el ABC lleva ya unas semanitas que dentro de este pánico moral hacia las personas trans está publicando noticias de hechos que suceden en Estados Unidos sin que eso aparezca en el titular. Si tú no pinchas, te piensas que eso está ocurriendo en España, y más toda la manipulación que lleva ya ese titular por sí y la noticia como tal. Creo que desde los medios hay que ser muy consciente, además, de desde qué marcos están encuadrando ciertos temas. Por coger lo que decía antes Virginia sobre el tema de la valla de Melilla, el tema de las migraciones, hay 4 marcos principales según los que se enmarcan. Estaría el de normalización, ¿no?, que tiene que ver con humanizar a las personas y estos procesos migratorios contextualizados. Está el de victimización, que es pues una típica portada del País con alguien de la Guardia Costera salvando a una niña en el Mediterráneo. Está el marco de carga, que enfoca a estas personas que llegan a España como una carga para los servicios sociales. Y el de la amenaza, ¿no?, un poco como este vídeo que comentabais que circulaba. También mucho que ver aquí con el homonacionalismo, ¿no?, que es un exponente en España, no tenemos mucho, pero está Macarena Olona, que va de esto de decir necesitamos fronteras más duras porque estas personas que vienen son un peligro para los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT, que es decir, un apoyo siempre totalmente performático. Entonces, también con el tema de los marcos hay una falta de trabajo de fondo en algunos casos. Yo creo, por ejemplo, si te viene una nota de prensa de la Dirección General de la Policía sobre unos arrestos sobre lo que llaman bandas latinas, igual es que con una búsqueda de Google se te cae el término. Se te cae el término no porque un 90% más o menos de los integrantes son españoles, porque no es la forma que las personas que trabajan con estos chicos prefieren utilizar. Se están utilizando todos estos marcos que criminalizan mucho, que favorecen esta deshumanización. Creo que es uno de los problemas más grandes. Luego también hay una falta de profundidad, hay una... Digamos, yo pienso que la realidad es bastante más aburrida de lo que muchas veces aparece en titulares. Y entiendo que por modelos basados en publicidad, pues necesitas esos clics, pero igual tienes que revisar de dónde viene esto, porque muchos bulos, por ejemplo, pues igual requerirían de demasiadas personas implicadas en una gran mentira, o te están vendiendo que se ha puesto en marcha, pues, una legislación que sería muchísimo más complicada de aprobar de lo que te viene en ese reenviado de WhatsApp. También creo que dentro de esta complejidad concretamente habría que explicar y contextualizar más el funcionamiento de la administración pública. Esto yo lo veo, por ejemplo, cuando se culpaba al Ayuntamiento de Madrid de Carmena de mal funcionamiento en el metro, que es una competencia autonómica. Concretamente en España hay mucho lío a veces con echarse las culpas, ya lo vimos en el COVID con el tema de las residencias, que serán competencia autonómica, que serán de la vicepresidencia segunda. Y creo que hay falta mucha contextualización. También creo que esto calmaría bastante los ánimos y conseguiría igual recuperar un poco de esa credibilidad perdida
para que eso, que en un momento te llegue un mensaje y digas, esto, si tan noticioso es, ¿por qué no se está hablando de ello? Sí, Pablo. Con lo que contaba ahora Deva de esto no lo verás en los medios, hay muchas veces que no lo verás en los medios porque es mentira, pero hay muchas veces que no lo verás en los medios y te viene con un link a un medio, que es como, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Se verá o no se verá en los medios? O sea, pero les da igual, el fondo lo que tratan de transmitir es, esto debería abrir las portadas de todos los periódicos y todos los informativos. Pero bueno, aparte de las inconsistencias, yo creo que sí que hay un problema en los medios de comunicación que contaba Deva muy bien, que es un problema de falta de confianza, de credibilidad. El Digital News Report del Reuters Institute que salió la semana pasada precisamente decía que el 40% de los españoles no tiene confianza en los medios de comunicación, es el máximo de toda la serie que hacen año a año, yo creo que se llevan una década haciéndolo, y luego, sobre todo, cuando desgranas ese dato por edades, se ve que sobre todo los jóvenes no creen en absoluto. O sea, llega al 50% el grado de no creerse en los medios. Solamente tienen confianza en los medios, un 25% aproximadamente, en las dos franjas más bajas que se preguntan en esa encuesta. Claro, empieza a los 18 años. Por debajo de los 18 años, yo creo que la falta de confianza es todavía mayor. Y luego hay un tema que me resultaba interesante de ese mismo estudio, y es que desgranaban en cada una de las redes sociales cómo se informaba a la gente. Entonces, las redes sociales que utilizan mayoritariamente la gente más joven, TikTok e Instagram, la mayor parte se informaba a través de otras personas. O sea, no estaban pendientes de periodistas, no estaban pendientes de medios de comunicación, estaban más pendientes de lo que les contaban otras personas o gente famosa de referencia. No ponían influencers en la encuesta, pero sonaba que eran influencers. Entonces, claro, sí que es cierto que los medios de comunicación, las prácticas que han repasado muy bien Deva, no son las mejores ni mucho menos, y es lógico que se pierda confianza, con lo cual los medios de comunicación tenemos que hacer examen de conciencia y tratar de mejorar y hacer un trabajo mucho mejor que el que estamos haciendo. Pero también es cierto que cuando te planteas la credibilidad de los medios de comunicación, estaría bien que se plantease también la credibilidad de esas personas anónimas que ven en las redes sociales o de esos influencers que tampoco tienes ninguna garantía de que no te estén tratando de manipular como pueden estar haciendo los medios de comunicación. Entonces, yo creo que también hace falta un poco de reflexión en ese tipo de ámbitos. O sea, la gente joven está informándose, que ya comentaba Raúl, de una manera diferente. De hecho, hay algún estudio que he estado leyendo en el que preguntaban a la gente joven cómo se informaba y a mitad de encuesta los que estaban haciendo la encuesta o el estudio empezaban a pensar, nosotros cuando decimos informarte estamos pensando en una cosa diferente que ellos cuando nos responden. Porque ellos se meten en TikTok y ven a una persona retransmitiendo en directo cómo aterrizan los aviones en un aeropuerto británico en medio de una borrasca y se están informando para ellos. Para nosotros estamos viendo una anécdota. Entonces, incluso cambia el paradigma de lo que significa informarse. Entonces, hay que tener en cuenta eso de que, punto uno, los medios de comunicación hay que trabajar mucho mejor. El clickbait nos da clics, pero nos hace perder confianza totalmente. Hay que tratar de generar esos espacios de credibilidad alrededor de los medios de comunicación. Y, por otro lado, hay que tratar de comprender cómo funcionan las nuevas generaciones y cómo se informan y tratar de llegar también ahí con información contrastada, información fiable, que es complicado porque los medios de comunicación, por ejemplo, para funcionar en TikTok, ¿cómo llega esa gente en TikTok? Y es mucho más fácil hacer una broma que tiene mucho más seguidores que dar información fiable en TikTok con un formato que resulte atractivo. Pero claro, la gente joven está en TikTok. Si tú sacas en tu página web la información que quieras y la gente joven no va a leerlo ahí, tienes un problema. Bueno, muchas gracias. Si os parece, vamos a abrir así un espacio, un momento por si alguien del público quiere intervenir sobre esto que hemos hablado en esta primera parte. No sé si queréis... Voy con el micrófono, que es... Vale. Hola, yo soy Paz Serra.
soy de CECU también, yo tengo una preocupación que es cómo vivimos en burbujas, ¿no? Cómo las redes sociales han permitido estas burbujas que nos creemos que nuestra burbuja es el estado de opinión general, y entonces eso hace también que determinadas noticias se vivan como un escándalo para una burbuja me refiero, por ejemplo, yo que estoy preocupada por temas de cambio climático, pues cuando Ayuso sale y dice que el cambio climático es comunismo, el tuit del diario.es es Ayuso ha dicho esto, pero en ningún caso hay un esfuerzo en ese mismo vídeo, en ese mismo tuit o en ese mismo post, en desmentir lo que es mentira. O sea, dan por sentado que quien va a recibir eso ya sabe que va a ser mentira. Entonces, a mí eso me hace pensar que se están como a fuerza de querer eso que se comparta, pues equiparando opiniones con hechos, y no sé cómo veis vosotros esta manera de comunicarnos y de relacionarnos en diferentes burbujas, y si esto que yo digo realmente es una cosa o simplemente soy yo haciéndome trampas al solitario. Gracias. Yo, si quieres, nos encanta tener razón. Entonces, cuando te metes en una burbuja en la que tienes las herramientas para estar en contacto con la comunidad que piensa como tú, que lo que hace es hacer el rastreo y cuando ve el titular que encaja justo con nuestros prejuicios y tal y cual, y los pone ahí, pues te encuentras de maravilla. Entonces, es la parte, digamos, sentimental de las redes sociales, que claro, cuando lo que se está manejando ahí en esa comunidad es esencialmente desinformación, pues es complicado salirte porque, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando tratamos temas de teorías de la conspiración, sabemos que nosotros las desmentimos o desmentimos contenidos, pero que es muy complicado convencer a la gente a la que hemos visto moverlas de que realmente es falso, porque para ellos, dentro de su teoría de la conspiración, somos parte de la conspiración. Entonces, es como, ¿cómo llegas a esta gente? Es bastante complejo y realmente pasa bastante habitualmente. Hola, yo soy Soledad, de Ecologistas, y estaba planteándome en cuanto a cómo resolver, en cuanto a soluciones que han salido aquí, que habéis remarcado. Me encuentro con 4 grandes bloques de preguntas que quería intentar ver si somos capaces de plantear algo. Decíamos que mayor educación y mayor acceso, obviamente, a la información nos daría estas herramientas para poder combatir la desinformación. Pero el problema que yo veo ahí es de la igualdad. Quiero decir, la educación es la misma para todos, pero no todos somos iguales. Por tanto, la educación que reciben todos de la misma manera no va a ser absorbida de la misma forma, ni entendida, ni reconocida. Igual ocurre con el acceso a la información. Todos tenemos el mismo acceso a la información, pero no todo el mundo tenemos la capacitación de absorber y de entender y de tener un espíritu crítico en relación a esa información. Por tanto, ahora hay mucho mayor acceso, pero no significa por ello que todos lo entiendan de la misma manera. Luego, en relación a la deshumanización, ¿cómo podríamos combatir esto? Porque es completamente imprescindible la deshumanización para poder desarrollar el odio, pero la deshumanización tiene que ver con la falta de empatía, que es bueno, pues una característica o un trastorno o lo que queramos llamar en determinadas personas que si careces de empatía, careces de empatía. O sea, es muy difícil, yo no soy médico y no sé ni siquiera si sería posible a la gente que no tiene empatía hacerles ser más empáticos. El racismo también tiene otra vertiente, que es por los propios colectivos racializados,
que lo ven también como una oportunidad para campar a sus anchas, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, toda la vida de Dios se dijo lo de es que como soy gitano no me entiende. No es porque eres gitano, es porque tú no estás pagando los impuestos, que yo sí, majo, y por eso te estoy diciendo que no estás siguiendo las reglas de la sociedad en la que vives. O recuerdo todavía una chica que vivía en un bloque de pisos que decía: os metéis conmigo porque soy negra, y a grito pelado en el patio a las 3 de la mañana. Y le contestaba un vecino: no, cariño, no es porque seas negra, es porque eres alcohólica y son las 3 de la mañana y llevamos 1 mes y medio contigo así, sin dejarnos dormir. Y luego, en relación a la credibilidad de los medios, efectivamente, ahí sí que me parece muy importante ver cómo se puede profesionalizar de verdad con un código ético, porque hay ahora mismo un sector del periodismo que es vergonzoso. El periodista debería ser totalmente objetivo y dar una información, pero no está ocurriendo así. Entonces, ver cómo se podría solucionar, porque creo que ahí habría un buen filón en ver, en obtener resultados. Yo simplemente quería pedir vuestra reflexión en torno a un punto que ha tocado un poco Virginia, el tema del papel del Estado. Yo no sé si el utilizar el aparato de represión del Estado, hacer una ley de medios y ese tipo de cosas, ¿no? A mí me surgen dudas, porque efectivamente pues, entra en choque. Siempre se habla también de que, bueno, el Estado que no toque esto, porque es un derecho fundamental, el derecho a la información, pero hay ciertos medios o pseudomedios que están, pues eso, cuando están promoviendo discursos de odio, están afectando a otros derechos que el Estado tiene el deber de tutelar, ¿no? Entonces, estamos en un país en el que se ha cerrado un medio, se ha metido en la cárcel a gente en Huncaria y luego han sido absueltos, se han secuestrado publicaciones del Jueves por criticar a la figura de la corona. Es decir, me da la impresión de que la justicia pues siempre va como por ahí, ¿no? O sea, es decir, sí cerramos estos medios alternativos de la izquierda, pero en cambio medios o pseudomedios están mintiendo y difundiendo discursos de odio totalmente, ¿no? O sea, pseudomedios, digo, que Diario, Alerta Digital, no sé qué, este tipo de gente, yo no sé hasta qué punto podemos hasta permitir que salga una publicación que diga un men ha hecho no sé qué o tal, y no podemos reclamar del Estado que tome una medida frente a eso. O como comentaba Raúl, el tema de las publicidades estas encubiertas, ¿no? O sea, que todos los días la gente esté viendo en la tele cómo se mete el discurso del miedo de los ocupas, programas patrocinados por empresas de alarmas. Entonces, no sé hasta qué punto yo sí creo que como ciudadano exigiría al gobierno que tome ciertas medidas, y no en defensa de los intereses de los de siempre, sino de esos avances sociales que se planteaba aquí. Yo el tema de las prohibiciones lo veo muy complicado, porque tienes que poner ahí un límite en el que quién decide exactamente, y luego si decide un gobierno se tomaría siempre como que está favoreciendo sus intereses, con lo cual yo lo veo complicado. O sea, sí que es cierto que o sea, hay un factor que todavía no sale de aquí, que es el de las plataformas. Las plataformas tienen muchísima información sobre lo que está pasando dentro de, o sea, los contenidos que se están moviendo dentro de ellos. De hecho, su negocio consiste en utilizar esos datos pues, para venderlos y para sus fines. Y sí que tienen, desde mi punto de vista, mucho que decir en el tema de cómo tratan de que los contenidos que circulan por ellas, por esas redes sociales, tengan una serie de límites, un mínimo de calidad exigible. Pero aún así las prohibiciones no somos nosotros muy partidarios, somos más partidarios de funcionar de una manera constructiva. También es cierto que hay un debate que yo creo que es importante tener y que no se tiene, y que es muy relevante, y que lo habéis mencionado los dos,
es el tema de medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? Porque hay algunos que abiertamente no están haciendo nada que tenga que ver con el periodismo y se autodenominan medios de comunicación. Entonces, sí que es cierto que no digo que se tengan que cerrar, pero que no se permita que se presenten como medios de comunicación. Entonces, yo creo que ahí sí que hay un debate que se podía tener sobre qué mínimo exigible hay que pedirle a un medio de comunicación para llamarle medio de comunicación y que se pueda presentar a sí mismo como medio de comunicación. Sí, yo quería decir, respecto a alguna de las reflexiones que has hecho, yo creo que muchas veces lo que estamos viendo es que hay problemas de base más que provocan, ¿no?, lo que está pasando. En cuanto a acceso a educación, o sea, estamos hablando de que hay desigualdad social, hay injusticia, hay crisis económica y también una lucha por el reparto de recursos, ¿no?, que muchas veces, pues como decía antes, es interesada por las propias autoridades o por los propios gobiernos, que nos estemos peleando. Respecto a lo que has comentado de las personas racializadas que se aprovechan, no sé, no estoy nada de acuerdo con el planteamiento que haces, porque yo creo que el gran problema que ha habido aquí es que nunca se ha escuchado la opinión de estas personas y la percepción que ellas tienen. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿Por qué se las ataca? A lo mejor es verdad que se la está pidiendo que guarde silencio a las 3 de la mañana, pero lo que no nos estamos preguntando es todo el ataque que esa persona a lo mejor lleva sufriendo durante muchísimo tiempo. Entonces yo creo que hay que hacer también esas reflexiones, ¿no? Y luego también en cuanto a la profesionalización de los periodistas, claro, yo siempre aquí actúo un poco como abogada del diablo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando con la ley Mordaza, con la ley de seguridad ciudadana, cómo se intentó acallar a personas, a freelance, que estaban intentando ejercer el derecho de información y se estaban metiendo en las manifestaciones y se les estaba impidiendo el paso porque no tenían el carnet de periodistas. Entonces, aquí, ojo, también con todas esas limitaciones, es lo que decía antes, entiendo perfectamente lo que estás diciendo y que también la gente que estamos aquí nos da la sensación de que siempre se tira hacia un lado, ¿no?, o se criminaliza solamente un lado. Y posiblemente sea así. Posiblemente los del otro lado sepan aprovechar todas esas garantías que quieren atacar también, pero eso no nos tiene que llevar a limitar o a mermar esas garantías que al final nos van a beneficiar a todas las personas. Por eso yo creo que hay que tener cuidado también con las respuestas. Y respecto a publicidad encubierta y lo que comentas, cuando lo estabais comentando, ya no solamente que se hable de ocupas cuando se está patrocinando por empresas de seguridad, a mí siempre me ha llamado mucho la atención otros medios de comunicación que están criticando estos discursos de odio de los ocupas para inmediatamente después poner la publicidad de pon una alarma en tu casa porque te van a entrar inmediatamente. Entonces, claro, la coherencia también de medios, y yo creo que esto también puede estar en la pérdida de confianza. Porque si yo estoy escuchando primero que me están intentando decir que eso es un bulo, es un discurso totalmente manipulado para después meterme esa publicidad, yo entiendo también que ahí puede haber como un poco de cortocircuito, ¿no? Entonces la coherencia en los medios de comunicación también me parece importante. Vale. Que tenemos que pasar ahora al segundo, pero si es breve, adelante, ¿eh? No era breve. Vale, nada. Ahora, de todas formas, vamos, lo hemos dividido así como he explicado al principio en dos bloques para poder... o sea, va a haber como dos intervenciones así de dos espacios de debate, ¿vale? Pero quería también como... centrar esta segunda parte también, que va a ser yo creo que un poco más breve, sobre una de las, un poco la pregunta en general que titula, o que subtitula mejor dicho, este acto, ¿no? De que si esto es un problema de ahora o de siempre, que un poco también habéis hecho ya referencia a ello, pero me gustaría también profundizar un poco en esto porque creo que también está, eso pues existe un poco esta creencia de que la desinformación o la manipulación viene a raíz del surgimiento, de la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación y también un poco, como habéis dicho, seguramente esto de alguna manera como
multiplicado las posibilidades de desinformación, pero también estaría, bueno, pues eso, también quería hacer un poco como esa reflexión o abrir ese debate de si realmente antes de esta fase, ¿no?, más tecnológica no ha existido también, aunque sea en otras, no sé, manifestada de otra manera, pero esa desinformación o ese condicionamiento de la opinión pública de otras formas a través de los medios. Entonces, bueno, te pregunto a ti, Raúl, de hecho, que querías intervenir, pues ahora te hago esta pregunta de cuál es tu opinión un poco sobre ello. Vale, volvamos un poco a la idea o a la premisa inicial que señalaba, y es un mundo más informado, o sea, con más información nos ha traído un mundo más informado. Y a partir de ahí, bueno, hay algunas cuestiones que se han comentado, pero que quiero ponerles nombre para luego llegar a una conclusión. Una de ellas es la idea del escepticismo emocional. Es decir, Pablo señalaba, en caso de duda, no compartas, ¿no? Bueno, pues tenemos que también esa alfabetización ciudadana, etcétera, tenemos que empezar a entender que las emociones forman parte de la toma de decisiones y forman también parte de los procesos de circulación de contenidos falsos, etcétera, ¿no? Eso es un elemento que creo que es importante. Otro elemento que también creo que es importante es que muchas veces se simplifican las soluciones con esto de la desinformación, y yo, más allá de la normalización, hay un concepto o hay una idea que me parece interesante de por qué esto también es novedoso, y es la idea de la gamificación. Quiero decir, todos hemos visto series, ¿vale? Y nos gustan mucho las series. Estaba pensando en una serie, no sé si recordáis, que ya tiene unos cuantos años, que se llamaba Lost, Perdidos. Una de las características que tenía Perdidos, y que es un poco el origen de este tipo de cultura participativa, es que en un momento determinado todas las narraciones alternativas en torno al guión original hizo que cuando acabó la serie todo el mundo se sintiera defraudado, porque se habían creado tantas historias paralelas en relación a la serie, que realmente eso había hecho desarrollar, como decía, procesos narrativos completamente diferentes y mucho más complejos incluso que el de los propios guionistas. Lo digo porque esto, simplificar las consecuencias y las razones de la desinformación, aparte me parece que tampoco ayuda. Luego hay otro elemento que en este sentido, y volviendo al exceso de información, que es algo natural, y es que por una parte un exceso de información hace que todos y cada uno de nosotros busquemos atajos, y son atajos racionales y atajos emocionales, porque no tenemos todas las herramientas para saber todo lo que pasa y para saber cuándo hay una media verdad y qué tipo de media verdad hay, ¿no? Y en ese sentido hay dos elementos que creo que son fundamentales. El primero, necesitamos hacer, permitidme la expresión, la verdad más sexy, ¿vale? Creo que en este momento la mentira es mucho más sexy desde el punto de vista de la guionización, la narrativa, etcétera, etcétera. Y luego, ya metiendo un poco en una de las cuestiones que habéis comentado, no creo que en este momento haya en España un problema de libertad de información, pero sí que creo que hay unas reglas del juego bastante opacas en cuanto a la libertad de empresa. ¿Y esto qué quiere decir? Para mí hay una cuestión fundamental, que es la publicidad institucional. Hay determinados estudios que señalan que en el presupuesto anual de las distintas instituciones, diputaciones autonómicas, gobierno central, ayuntamientos, supera los más de 1.000 millones de euros. Y si no hay unas reglas del juego claras, como en este momento no las hay, eso genera de partida un problema en cuanto a la confianza también en el sistema y en la relación que tienen que tener los medios de comunicación con el Estado y con las instituciones públicas. Y luego, por terminar, y aquí, por ejemplo, seguro que estoy en desacuerdo con Pablo,
hay una idea fundamental que creo que también tenemos que tener en cuenta con varias cuestiones que relacionadas, los ciclos de actualidad y las batallas culturales, ¿no? Y el papel que tienen los representantes políticos. Hay un lingüista que se llama Lakoff, que escribió un libro maravilloso que se llama No pienses en un elefante. No sé si lo conocéis, es muy sencillito. La idea es que durante los próximos 20 segundos nadie piense en un elefante. Bueno, pues yo creo que una de las consecuencias y una de las cosas que hacen mal los medios de comunicación es seguir replicando ese no pienses en un elefante. Yo creo que los partidos políticos ya tienen sus propios canales de comunicación y que la función de los medios de comunicación de replicar el discurso político era válido en un mundo donde había una falta de información, no en un mundo donde hay un exceso de información. Y creo que en ese sentido, en muchas ocasiones, los medios de comunicación y los periodistas lo que hacen es convertirse en altavoces acríticos de determinados mensajes, ¿no? ¿Quieres intervenir, Pablo, para...? Pues no estoy necesariamente Vale. en desacuerdo contigo, sí que es cierto que al final, si simplemente repetimos el mensaje político, independientemente, o sea, sin darle contexto, simplemente repetirlo, pues al final lo que estamos haciendo es ser una correa de transmisión de lo que quiere decir el político, que no es nuestra función. O sea, nuestra función no va por ahí, por amplificar, digamos, los mensajes políticos sin más. Yo creo que es importante eso, contextualizar y matizar o corregir algunos mensajes que llegan desde los políticos y son totalmente falsos. Eso sí que yo creo que va más por ahí el tema de lo que tenemos que hacer. Pero sí que es cierto que, lo comentaba antes con TikTok, una parte importante de hacer la verdad sexy o hacer nuestro trabajo sexy es saber hacer nuestro trabajo sexy en las nuevas maneras de comunicarse. Porque antes se ha hablado de TikTok, pero yo creo que los medios de comunicación, a la hora de adaptarse a las redes sociales, a comunicar en las redes sociales, están teniendo muchísimos problemas. Parte del clickbait consiste en que necesitan los clics en redes sociales para que vayan a sus noticias, porque no van directamente a sus webs, o no compran directamente sus periódicos, o no ven directamente sus programas de televisión o de radio. Entonces, para conseguir los clics en un ambiente de competición máxima como son las redes sociales, necesitan ser lo más llamativos posibles. Echan el anzuelo, pues, bueno, sabemos perfectamente cómo lo hacen, pero el fin básicamente es que hagas clic, no informarte, sino hacer clic. ¿Qué pasa? Que eso desde el punto de vista periodístico no se sostiene de ninguna manera. Y es la manera de sobrevivir en la era de las redes sociales. Entonces, ¿cómo se resuelve la ecuación esta de ser exitoso en el mundo de las redes sociales y a la vez mantener los estándares periodísticos arriba? De hecho, mejorarlos, porque ahora mismo estamos muy en el fondo del barril. Pues yo creo que ahí es el gran reto que tenemos. No tengo la solución mágica, pero es algo que tenemos que pensar y que tenemos que mejorar muchísimo. Bueno, muchas gracias. Quería también, en esta reflexión un poco sobre bueno, esto que estamos hablando, ¿no? Sobre el papel de las redes sociales, de Internet, de todo esto en un mundo que al final, bueno, sí, es algo novedoso, que evidentemente ha cambiado un poco todo el panorama, pero también ya es algo un poco más consolidado, ¿no? Internet ya tiene sus años, las redes sociales al final también. Entonces, un poco por hablar de los nuevos retos tecnológicos que se pueden estar dando ahora, también quería hablar de cómo en la actualidad se ha incorporado también a todo, pues eso, a toda la práctica periodística y al ámbito de la información, la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues quería preguntar también cuáles han sido o están siendo los efectos de tal incursión de la inteligencia artificial. Le iba a hacer la pregunta a Pablo, pero bueno, si queréis también, no sé, quien queráis intervenir y hablar un poco de esto, si tenéis alguna opinión. Pues yo, por mi parte, si queréis os cuento un poco lo que estamos viendo de momento.
lo que vemos ahora es un adelanto de las posibilidades que tienen. O sea, nosotros en nuestra actividad de detectar desinformación no hemos visto grandes casos de algo creado por inteligencia artificial que haya tenido mucho efecto. Sí que hemos visto ejemplos de, pues yo qué sé, las imágenes de Donald Trump detenido o del Papa con un abrigo de Balenciaga, que se crearon como prueba y no se o sea, cuando se crearon no era para engañar a la gente, sino para fijaros las posibilidades que tienen las nuevas tecnologías. Esas sí que las desmentimos porque luego había gente que se lo tomaba en serio, pero no hemos detectado todavía algo que sea creado ex profeso y que haya tenido un efecto muy grande en manipular al público. Pero claro, sí que te da una idea de cómo evoluciona esto. Hace menos de un año veías las imágenes que creaba la inteligencia artificial y serían 8 dedos las manos. Y entonces era muy fácil ver, mira, esto es falso, tiene 8 dedos, es de inteligencia artificial. O es una persona muy rara. Pero la historia es que en muy poco tiempo eso lo corrigieron. Cualquier pequeño defecto que detectamos ahora nosotros, lo normal es que se corrija muy rápido. Cuando te pones a hacer pruebas con ChatGPT y da alguna cosa, algún error, vale, nosotros decimos, no es fiable, efectivamente no es fiable, pero les da pistas a los programadores de ChatGPT para generar una versión mejor y para corregir esos errores. Potencialmente puede generar una cantidad de desinformación tremenda, pero también a nosotros nos puede ayudar muchísimo. O sea, la inteligencia artificial desde nuestro lado nos puede permitir sobre todo ver, fijarnos no tanto en los contenidos concretos, sino en las narrativas. O sea, las ideas que los desinformadores tratan de manejar. Una inteligencia artificial puede procesar una cantidad de información muy grande y encontrar patrones que igual nosotros no estamos viendo. Entonces, si detecta antes que nosotros qué tipo de desinformación o cómo están tratando de manipular al público los desinformadores, nosotros podemos reaccionar antes, dar la voz de alarma antes o generar información fiable antes. Entonces, ese tipo de trabajo también nos puede ayudar a nosotros muchísimo. Y, por supuesto, si las imágenes falsas que generan cada vez son más difíciles de detectar para un ser humano, necesitaremos inteligencia artificial que analice esas imágenes y detecte cosas que nosotros no estamos viendo. Entonces, la inteligencia artificial como herramienta tiene posibilidades enormes, tanto para hacer el mal como para ayudarnos a detectar a los desinformadores, y veremos cómo se desarrollan las cosas. Lo que sí que yo creo que hay un debate de fondo con el tema de la inteligencia artificial, que es que si se generan gran cantidad de contenidos falsos que simulan perfectamente ser legítimos, ser verdaderos o creados por un ser humano, al principio pueden engañar a la gente. Llegará un momento en que la gente se meterá en redes sociales y dirá, no me creo nada. Y entonces ahí vuelve a ser importante que trabajemos en la credibilidad, que creemos espacios de confianza, que si nosotros como Maldita queremos sobrevivir en ese nuevo escenario con muchísimo contenido creado de manera artificial, si conseguimos ser un referente de, oye, lo que dice Maldita está avalado, siguen los procesos que tienen que seguir, son fiables y lo que me dice suele ser siempre correcto. Pues si conseguimos ese tipo de confianza, habremos ganado mucho, porque yo creo que la inteligencia artificial puede traer también aumentar la crisis de confianza que ya existe. Vale, bueno, gracias. Ya para terminar, la última pregunta que quería hacer, antes de también dar paso a que volváis a intervenir y ya terminar del todo. Bueno, esta creencia también, o creencia o no creencia, pero el hecho de que las nuevas tecnologías puedan traer más peligros también de alguna manera sí que está ligada a una creencia, que es que las personas jóvenes al estar seguramente más no lo sé, ¿no? Es un poco el debate, si están más o no en contacto con eso, pues con las redes sociales, con internet, también está esa creencia de que podemos estar más expuestas a la desinformación. ¿Es esto pues es un mito? ¿Hasta qué punto pues también tiene que ver con los prejuicios hacia las personas jóvenes? Esto es un poco la última reflexión que quería abrir, y Deva, si quieres, pues nos cuentas qué opinas. Vale, para empezar, sí creo que hay una relación directa. Más tiempo en redes sociales va a llevar una mayor exposición a desinformación. Decía Raúl, la media de las 4 horas diarias, 9 personas adolescentes.
Efectivamente, yo creo que gente joven pues pasamos más tiempo en redes sociales, nos comunicamos más por ahí, consumimos más contenidos en redes sociales, pero no creo que esto se relacione ya de forma tan directa con creerte esa desinformación. Es decir, creo que las personas jóvenes hemos llegado un poco antes a ese punto de no me creo nada, ¿no? A esa duda cuando nos puede llegar una foto, nos llega un vídeo. Creo que tenemos mucho más escepticismo respecto hacia cosas que nos van llegando. Hemos conocido los deepfakes, los vídeos falsos, de la mano de alguna comedia, de algún vídeo gracioso que se hace viral en redes sociales, y creo que eso, por ejemplo, luego hace que es más fácil que dudes de estas cosas. Yo me fijo en mi padre, que ya tiene sus añitos, tiene estudios universitarios, sigue varios medios, y durante una época me pasaba reenviados, me pasaba noticias y me preguntaba, ¿esto es verdad? Y yo le digo, papá, con un poco de cabeza, ¿cómo va a ser verdad que Ana Pastor y que Neutral van a controlar todos los mensajes de WhatsApp de España porque lo ha dicho el gobierno? Cuando se puso la restricción esta de los mensajes reenviados muchas veces. Digo, por favor. Es decir, a veces lo que veo es que gente de más edad es más susceptible, aunque le lleguen una menor cantidad de desinformación, es más susceptible a creérsela. Luego, sí veo un peligro bastante más grande cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de todas esas horas, de esa falta de referentes, y lo veo mucho en los streamers, que está dando bastante que hablar últimamente, estos influencers que muchas veces bien salen del mundo de los videojuegos y pues se ponen a hablar de cualquier otra cosa mientras juegan, ¿no? Sobre todo vinculados a lo que han llamado la manosfera, ¿no? Los derechos de los hombres, tal, que también me parece que este caldo de cultivo ha venido de que pues, los hombres como colectivo no han sido capaces, ya lo decía Despentes, de tener una revolución de roles dentro de la masculinidad, ¿no? Y que de ahí está captando mucho a estas personas más jóvenes, que luego veremos, pues según vayan creciendo, qué pasa con esto, porque también tienen mucho menor margen de acción política, de que esa opinión, esa acción desinformada tenga más efecto, ¿no? Y quería recoger un poco lo que se hablaba del tema de redes sociales, de adaptar los contenidos a redes sociales. Me parece que hay, eso como ya comentaba, es un problema de adaptación de los medios al lenguaje de las plataformas. Por ejemplo, en Twitter, una forma muy rapidita de poner las noticias, te ponen el link, en el link pone el titular y arriba te ponen el subtítulo. Y a veces el titular es largo, está cortado y yo me quedo sin verlo ahí, que me parece un poco de... fíjate un poco en cómo se va a ver esto, tal. Hay que tener en cuenta que no dejan de ser empresas que buscan este beneficio mediante la economía de la atención, ¿no? Tenernos más ratos enganchadas ahí. En este sentido es complicado competir porque siempre va a ganar pues una emocionalidad rápida, pero creo que hasta cierto punto sí se puede adaptar haciendo pues un vídeo de TikTok corto. O pues por ejemplo, no sé si conocéis el informativo Matinal Express de Ángel Martín, que es un chaval, tiene Spotify, tiene un vídeo y en 2 minutitos te coge y te suelta las noticias del día de forma muy cercana, de forma muy honesta, te dice, en deportes ha pasado esto, no sé muy bien lo que quiere decir, pero bueno, yo os lo cuento, y me parece que eso sí sería un ejemplo de pues una información que no deja de ser titulares, llevada al lenguaje de las plataformas. Gracias. Ya si queréis también abrimos como esta última parte para que podáis intervenir. Si quieres te doy a ti la palabra y levantadme la mano también si queréis alguien pues intervenir, hacer cualquier reflexión, preguntar. Me decís y os paso el micro, ¿vale? Vale, Virginia. Sí, yo quería referirme brevemente porque antes has comentado, Pablo, y ahora Deba también lo has comentado, el modelo de negocio, ¿no? Y que ese es otro reto que tenemos y que tienen los estados a la hora de luchar contra la desinformación y la responsabilidad también de las plataformas y las redes sociales. Y lo que os comentaba antes,
recientemente hemos publicado una investigación en la que acusamos a Meta directamente de los ataques, de la violencia atroz que ha sufrido la población rohingya en Myanmar. Bueno, no sé si sabéis, en el 2017 la población musulmana rohingya sufrió atroces vulneraciones de derechos humanos. Más de 700.000 personas tuvieron que huir de Myanmar y bueno, una investigación de Naciones Unidas concluyó que Facebook había tenido una responsabilidad en el caldo de cultivo que se creó contra esta población, porque personas cercanas a militares, a nacionalistas budistas, empezaron a vertir información falsa sobre este colectivo, que acabó, pues eso, ¿no?, en asesinatos, en violaciones a mujeres y niñas, torturas, etcétera, etcétera. Pero nos concluimos que no fueron simplemente, tuvieron una actitud pasiva, sino que precisamente por ese modelo de negocio sensacionalista alimentaron que cada vez hubiera más y más y más información y se viera más y más información. Por lo tanto, yo creo que aquí también se abre todo ese espacio, ¿no?, de cómo estos modelos de negocios que están justo enfocados a que cuanto más sensacionalista mejor, porque más publicidad voy a poder vender o más engagement voy a poder conseguir. Bueno, pues yo creo que también es un tema que creo que se ha hablado poco, pero que es también muy preocupante, ¿no?, con lo que está ocurriendo con todas las plataformas y las redes sociales. Bueno, gracias. ¿Queréis alguien intervenir, decir algo, preguntar? Vale, si no, no sé si tenéis vosotras alguna última reflexión de cierre, si no, pues acabamos aquí y lo que queráis. Bueno, solo una cosa con lo que acaba de decir Virginia, que antes comentaba que las plataformas tienen mucho que decir y tal. Sí que hay plataformas que hacen algo contra la desinformación o contra el discurso de odio. Pero claro, el problema que tiene es que las plataformas funcionan en todo el mundo y lo hacen en inglés. Entonces, en este caso concreto, seguramente, claro, el criterio que estaba siguiendo Meta en Myanmar era únicamente si funciona, adelante. Entonces, nadie estaba moderando el contenido, nadie estaba viendo si ese contenido era tóxico o no era tóxico, nadie estaba mirando si eran bulos que provocaban odio o no, porque los esfuerzos que hacen, que deberían hacer más, están muy focalizados en inglés. Moverse fuera del inglés les cuesta muchísimo y hacer cosas en inglés ya les cuesta. Pues moverse fuera del inglés les cuesta muchísimo y, claro, en Myanmar pues seguramente lo tenían totalmente desprotegido. Y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. Las plataformas funcionan a nivel mundial, pero muchos de los mecanismos que ponen en marcha están muy pensados para dónde está la sede central en Estados Unidos. Pues en inglés y en Estados Unidos. Sí, un poco en la misma idea, pero creo que es importante antes de acabar señalarlo. Pensábamos en Facebook, en Instagram como redes sociales y para mí, por así decirlo, lo mejor que ha hecho Facebook desde un punto de vista de disrupción es que es el mejor contenedor publicitario que se ha creado nunca. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Meta tuvo unos ingresos el año pasado de 116.000 millones de euros. ¿Vale? ¿Por qué? Porque funciona con la segmentación, funciona con la personalización. Esto está cambiando. Voy a hablar desde un punto de vista político, aunque está cambiando. ¿Y esto qué significaba? ¿Y por qué fue tan importante en el Brexit o en las elecciones en Estados Unidos? Desde 2 euros... yo podría, y esto cambia completamente las reglas del juego, yo podía poner anuncios políticos en Cuenca, ¿vale? Para perfiles entre 18 y 24 años, para hombres y con una serie de intereses. Y ese tipo de anuncios, ese tipo de mensajes, que eran políticos, solo le llegaban a ese tipo de personas. Pensamos en cuestiones sensibles como el feminismo, como
como la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y esto es otra cosa que debemos también de empezar a quitarnos un poco la inocencia, pensábamos que las redes sociales eran como, bueno, esos espacios públicos de conversación. Poco a poco empezamos a ver que, y es una de las preguntas que se le hizo a Zuckerberg en Estados Unidos, es si eran una empresa tecnológica o era una empresa mediática. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que una empresa mediática tiene responsabilidad frente a los contenidos. Y poco después empezamos a ver que las empresas tecnológicas son relevantes y tienen una importancia también desde el punto de vista de la esfera pública y desde el punto de vista político, como bien has contado. Es decir, es donde se juega una parte de las reglas del juego de las democracias, ¿no? Y en este sentido, creo que la Unión Europea está cambiando al respecto y que es el organismo que más debe hacer con la con la ley de servicios digitales. Creo que las empresas tecnológicas lo que firmaron fue un código de buenas prácticas, un código de buenas prácticas que evidentemente no ha funcionado, y creo que en ese sentido la relación que deben de tener, y esto es importante por lo que decía Pablo, los estados con las empresas tecnológicas tiene que ser completamente distinta, porque si hay algo que hemos aprendido a nivel mundial es que son empresas transnacionales que intentan imponer su modelo de negocio y su modelo de acción en todos los países, independientemente de la legislación, independientemente de la tradición jurídica, etcétera, etcétera. Y por otra parte, lo que hemos visto también es que si desde la sociedad civil, desde los gobiernos, desde los medios de comunicación, no se les presiona también para que ejerzan cierta vigilancia en ciertos entornos y en ciertos países, miran para otro lado sin ningún tipo de problema, ¿no? Pues muchas gracias, yo creo que ya lo podemos dejar aquí. Gracias por venir, por vuestra participación. Gracias también, por supuesto, a las personas del público que habéis venido aquí a este acto. Y nada, ya está. Que muchas gracias de nuevo y que hasta la próxima vez.